Saben, llevo más de 40 años estudiando el éxito y el fracaso, y debo decirles algo que podría incomodarlos un poco. La diferencia entre donde están ahora mismo y donde quieran estar no es el talento, no es la suerte, ni siquiera es la oportunidad. La diferencia es la disciplina. Es todo, solo la disciplina. Y esto es lo que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Ya lo saben. En el fondo, saben exactamente lo que tienen que hacer. La verdadera pregunta es, ¿lo están haciendo? Déjenme hablarles de dos hombres que conocí cuando empezaba. Ambos tenían 25 años. Ambos tenían el mismo trabajo, el mismo salario, las mismas oportunidades. Uno de ellos decidió leer 30 minutos cada día. El otro decidió ver televisión. Uno de ellos decidió ahorrar el 10% de sus ingresos. El otro gastaba todo lo que ganaba e incluso pedía prestado un poco más. Uno de ellos decidió llegar 15 minutos antes al trabajo. El otro llegaba justo a tiempo, a veces unos minutos tarde. Ahora bien, esto es lo fascinante. Después de una semana, no había ninguna diferencia entre estos dos hombres. Después de un mes, todavía no podías distinguirlos. Después de un año, quizás solo una ligera ventaja. Pero después de 5 años, personas completamente diferentes. Después de 10 años, vivían en mundos distintos. Uno tenía su propia empresa, dinero en el banco, viajaba con su familia y el respeto de todos a su alrededor. El otro seguía quejándose de su trabajo, seguía sin dinero al final de cada mes, todavía se preguntaba por qué la vida era tan difícil. ¿Qué marcó la diferencia? La disciplina. Pequeñas disciplinas diarias repetidas con constancia en el tiempo. Ese es todo el secreto. Pero aquí está la otra cara de esta moneda, y es lo que me parte el corazón cada vez que lo veo. Pequeños errores de juicio diarios repetidos constantemente en el tiempo crean una vida de arrepentimiento y decepción. Verán, no es un trozo de pastel de chocolate lo que destruye su salud, sino comerlo todos los días durante 20 años. No es perder un entrenamiento lo que arruina su forma física, sino saltarse al gimnasio constantemente durante años. No es un cigarrillo lo que los mata, sino el paquete diario durante 30 años. El problema es que estos pequeños errores de juicio no parecen importar. Esa es la trampa. En un día dado no parece hacer ninguna diferencia si leen o ven televisión. No parece importante si comen la ensalada o la hamburguesa. La balanza no cambia de un día para otro. Su cuenta bancaria no se derrumba porque gastaron 50 euros de más. Pero esto es lo que he aprendido. El dolor de la disciplina pesa gramos, mientras que el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Tienen que elegir cuál están dispuestos a cargar. Déjenme explicarles lo que entiendo por disciplina, porque la mayoría de la gente lo tiene todo mal. Piensan que la disciplina es un castigo. Piensan que se trata de privación, sufrimiento y apretar los dientes a lo largo de la vida. Eso no es la disciplina. Eso simplemente es ser miserable. La verdadera disciplina es simplemente elegir entre lo que quieren ahora y lo que más quieren. Es decidir que la persona en que quieren convertirse es más importante que la comodidad que sienten en este momento. Es comprender que cada elección que hacen los acerca o los aleja de sus objetivos. No hay terreno neutral, suben o bajan. Aquí hay una manera simple de pensarlo. Cada día pueden tomar una manzana o pueden dejar de tomar una manzana. Ahora bien, tomar la manzana es fácil de hacer. Es simple, no requiere mucho esfuerzo, pero también es fácil no hacerlo. Nadie los obliga a comer sano. Pueden saltárselo y nada malo pasa hoy. Ahí está el problema. Verán, todo lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Leer 10 páginas es fácil. No leer 10 páginas también es fácil. Salir a caminar es fácil. No salir a caminar también es fácil. Ahorrar 100 euros es fácil. Gastar 100 euros también es fácil. La elección entre los dos es donde reside la disciplina. Y déjenme decirles algo sobre la negligencia. Comienza por nada, solo una pequeña cosa. Se saltan un día, hacen una excepción, se dicen que empezarán mañana, y mañana llega y toman la misma decisión. Antes de que se den cuenta, han pasado meses, luego años, y un día se despiertan y no pueden creer cuánto se han desviado de su camino. Se preguntan cómo llegaron ahí, pero la verdad es que saben exactamente cómo llegaron ahí. Una decisión indisciplinada a la vez, un día a la vez, una decisión a la vez. Recuerdo cuando tenía 25 años, sin dinero y con dificultades.
mi mentor me hizo una pregunta simple. Dijo, Jim, ¿cuánto dinero has ahorrado en los últimos 6 años? Dije, nada, gasté todo. Él dijo, ¿quién te vendió ese plan? Eso me golpeó justo entre los ojos. Nadie había tenido que convencerme de estar sin dinero. Me había convencido yo mismo. Me había vendido la idea de que no podía permitirme ahorrar. Me había vendido la idea de que merecía gastar todo lo que ganaba. Me había vendido la idea de que empezaría a ahorrar más tarde cuando ganara más dinero. Todo mentiras, todas excusas, todo falta de disciplina. Entonces me enseñó algo que cambió mi vida para siempre. Dijo, Jim, si quieres ser rico, debes aprender a vivir con menos de lo que ganas e invertir la diferencia. Simple, ¿verdad? Por supuesto, es simple. Un niño podría entenderlo, pero simple no significa fácil. Verán, saber y hacer son dos cosas diferentes. Yo sabía que debía ahorrar dinero, pero no lo estaba haciendo. Y esa brecha entre saber y hacer es donde vive la disciplina. Es donde se crea o destruye su futuro. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la disciplina. No se trata realmente de la acción en sí, sino de lo que la acción hace de ustedes. Cuando se disciplinan para levantarse temprano, no solo ganan una hora extra, construyen respeto propio, se demuestran a sí mismos que pueden cumplir sus promesas. Cuando se disciplinan para ahorrar dinero, no solo construyen riqueza, construyen carácter. Se enseñan a sí mismos que tienen el control, no sus circunstancias. Cuando se disciplinan para hacer ejercicio, no solo construyen músculo, construyen fuerza mental. Crean la prueba de que pueden hacer cosas difíciles. Cada vez que hacen lo que dijeron que harían, especialmente cuando no tienen ganas, están votando por el tipo de persona en que quieren convertirse. Cada vez que cumplen una promesa consigo mismos, depositan en su cuenta de autoestima. Y aquí está la hermosa parte. Finalmente empiezan a verse de manera diferente. Empiezan a pensar, soy el tipo de persona que cumple sus compromisos. Soy el tipo de persona que hace lo que hay que hacer. Soy el tipo de persona que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Y una vez que empiezan a verse de esa manera, todo cambia. Pero comienza con una elección. Ahora, no mañana, no lunes, no después de las vacaciones. Ahora. Verán, la mayoría de la gente espera el momento perfecto para empezar a ser disciplinada. Esperan que se sientan motivados. Esperan que las circunstancias sean perfectas. Esperan tener más tiempo, más dinero, más energía. Pero aquí está la verdad. El momento perfecto nunca llega. La disciplina no espera a la motivación. La disciplina es lo que hacen cuando no tienen ganas de hacerlo. Ese es todo el punto. Déjenme decirles lo que pasa cuando empiezan a elegir la disciplina en lugar de la comodidad. Al principio es difícil, realmente difícil. Sus viejos hábitos se rebelan. Su cerebro les dice que pueden saltarse solo esta vez. Sus sentimientos gritan que paren. Pero si perseveran, algo remarcable sucede. Después de unos pocos días, se vuelve un poco más fácil. Después de unas pocas semanas, se convierte en rutina. Después de unos pocos meses, se convierte en quienes son. La disciplina que parecía una carga, se convierte en el fundamento de su libertad. Las restricciones que se imponen crean más opciones en su vida, no menos. Piénsenlo de esta manera. La persona disciplinada que ahorra dinero tiene la libertad de dejar un trabajo que odia. La persona indisciplinada que gasta todo está atrapada. La persona disciplinada que cuida su salud tiene la libertad de jugar con sus nietos. La persona indisciplinada que descuidó su cuerpo está atrapada en las limitaciones. La persona disciplinada que lee y aprende tiene la libertad de crear oportunidades. La persona indisciplinada que descuidó su mente está atrapada en la ignorancia. La disciplina no quita la libertad. La disciplina es lo que la crea. Ahora déjenme decirles algo sobre la vida que me tomó años comprender. La vida no es más que una colección de momentos. Eso es todo. Y en cada momento tienen una elección. Pueden hacer lo que sirve a su futuro o pueden hacer lo que satisface su presente. Mucha gente elige el presente cada vez, luego se pregunta por qué su futuro se parece a su pasado. Pero la persona disciplinada entiende que las elecciones que hacen hoy crean la vida que vivirán mañana.
Nunca olvidaré el punto de inflexión de mi propia vida. Tenía 25 años y acababa de descubrir que me iba a quedar sin dinero antes de fin de mes, de nuevo. Estaba sentado con mis facturas extendidas sobre la mesa de la cocina y tenía que decidir cuáles pagar y cuáles dejar pendientes. Me sentía un completo fracasado. Aquí estaba yo viviendo en América, el país de las oportunidades, y ni siquiera podía pagar mis propias facturas. Pero entonces, algo hizo clic. Me di cuenta de que ese momento, aquí y ahora, era mi momento de la verdad. Podía buscar excusas o podía hacer cambios. Podía culpar a la economía o podía cambiar mi filosofía. Podía esperar que las cosas mejoraran o podía mejorar yo. Entonces tomé una decisión en ese mismo instante. Decidí que nunca más estaría en esa posición. Decidí convertirme en un estudiante del éxito. Leería todos los libros que pudiera encontrar, escucharía a cada persona exitosa que quisiera hablar conmigo, haría todo lo que fuera necesario para cambiar mi vida. ¿Y saben qué? Esa única decisión, tomada en un momento de disciplina, lo cambió todo. No de inmediato, no de la noche a la mañana, sino constantemente. Con el tiempo, esa decisión siguió dando frutos. Esto es lo que aprendí de esa experiencia. El éxito no es un gran evento que le sucede. El éxito son unas pocas disciplinas simples practicadas cada día. Y el fracaso es solo unos pocos errores de juicio repetidos cada día. La diferencia entre el éxito y el fracaso es tan pequeña que es casi invisible. Es lo que llamo la ligera ventaja. Tienen a dos personas y una de ellas lee 10 páginas de un buen libro cada día. La otra ve 1 hora extra de televisión. Después de un día, ¿cuál es la diferencia? Nada. Después de una semana, todavía nada que puedas ver. Después de un mes, quizás la persona que lee sabe un poco más, pero no es todavía revolucionario. Pero después de un año, esa persona ha leído 3.650 páginas. Son aproximadamente 10 a 15 libros. Después de 5 años, son 50 a 75 libros. Esa persona ha transformado completamente su pensamiento, su filosofía, su comprensión de cómo funciona la vida. Y la otra persona ha visto 1.825 horas de televisión y no ha cambiado en absoluto. La ligera ventaja puede trabajar para ustedes o en su contra. Y aquí está el asunto. La están usando en este momento, lo sepan o no. Cada elección que hacen se compone ya sea a su favor o en su contra. No hay inmovilidad. Se mejoran o empeoran, construyen o destruyen. Y todo se reduce a esas pequeñas elecciones, aparentemente insignificantes, que hacen cada día. Déjenme preguntarles algo. Cuando se levantan en la mañana, ¿qué hacen? ¿Presionan el botón de repetición o se levantan? ¿Toman su teléfono y hacen scroll en las redes sociales o toman un libro y leen? ¿Se quejan de tener que ir a trabajar o están agradecidos de tener trabajo? Estas pequeñas elecciones parecen no importar, pero les digo que cuentan más que cualquier otra cosa, porque aquí está el secreto. La manera en que hacen cualquier cosa es la manera en que hacen todo. La manera en que empiezan su mañana determina cómo viven su vida. Ahora quiero hablarles de los sentimientos, porque ahí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Dejan que sus sentimientos dirijan su vida. Se despiertan y no tienen ganas de hacer ejercicio. Entonces no hacen ejercicio. No tienen ganas de trabajar, entonces hacen lo mínimo. No tienen ganas de ser amables con su cónyuge, entonces son bruscos e irritables. Dejan que sus sentimientos tomen sus decisiones. Y déjenme decirles algo. Sus sentimientos son el peor consejero que pueden tener. Sus sentimientos les dirán que coman el pastel. Sus sentimientos les dirán que se salten el entrenamiento. Sus sentimientos les dirán que gasten el dinero. Sus sentimientos les dirán que se rindan cuando las cosas se pongan difíciles. Las personas exitosas no se preguntan cómo se sienten, se preguntan qué hay que hacer. Entienden que los sentimientos siguen la acción, no al revés. No esperan sentirse listos para hacer ejercicio antes de hacer ejercicio. Hacen ejercicio y luego se sienten bien. No esperan sentirse listos para trabajar antes de trabajar. Trabajan y luego se sienten productivos. No esperan sentirse seguros para actuar. Actúan y luego viene la confianza.
Esa es la disciplina de no dejar que sus sentimientos tomen la batuta. Digamos que deciden leer 10 páginas de un buen libro cada día. No es nada. 10 páginas les toma quizás 15 minutos. Fácil de hacer, pero también fácil de no hacer. Entonces se despiertan y piensan, leeré mis 10 páginas esta noche antes de acostarme. Pero llega la noche y están cansados, tuvieron un día largo, solo quieren relajarse. Entonces se dicen, leeré mañana, leeré 20 páginas mañana para compensar. Pero llega mañana y sucede lo mismo, y antes de que se den cuenta, ha pasado una semana y no han leído nada. ¿Qué pasó? Dejaron que sus sentimientos tomaran la decisión, en lugar de su disciplina. Ahora déjenme mostrarles cómo se ve la disciplina. Se despiertan y antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar su teléfono, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, leen sus 10 páginas. No negocian consigo mismos, no verifican sus sentimientos, no debaten si tienen ganas o no, simplemente lo hacen, cada día, sin excepción. Y esto es lo que pasa. Después de 30 días, han leído 300 páginas, es un libro entero. Después de un año, son 12 libros, y esos 12 libros han cambiado su manera de pensar, les han dado nuevas ideas, les han mostrado nuevas posibilidades, los han convertido en una persona diferente. Todo eso por 15 minutos de disciplina cada día. Digamos que ganan 3.000 euros al mes. La mayoría de la gente gasta 3.000 euros al mes o más si pueden pedir prestado. Pero ¿qué pasaría si se disciplinan para vivir con el 90%? Son solo 300 euros al mes. Fácil de hacer, pero también fácil de no hacer. Después de un mes tienen 300 euros ahorrados. Está bien, pero no es revolucionario. Después de un año, tienen 3.600 euros. Eso empieza a ser dinero real. Después de 5 años, tienen 18.000 euros más los intereses ganados. Después de 10 años, tienen más de 40.000 euros. Y eso es solo siendo lo suficientemente disciplinados para ahorrar el 10%. Ese es el poder de las pequeñas disciplinas repetidas en el tiempo. Pero esto es lo que hace la mayoría de la gente. Se dicen, un día empezaré a ahorrar. Un día cuando gane más dinero, un día cuando tenga ese aumento, un día cuando las cosas sean más fáciles. Pero un día nunca llega, otra palabra para nunca. Un día no es un día de la semana, un día es simplemente el único día que tienen, es hoy. El único momento que tienen es ahora. Y la disciplina que necesitan mañana comienza con la disciplina que practican hoy. Déjenme contarles una conversación que tuve con un amigo que siempre estaba sin dinero. Me dijo, Jim, no puedo permitirme ahorrar dinero. Apenas gano lo suficiente para pagar mis facturas. Entonces le pregunté, si tu ingreso se redujera un 10%, ¿morirías? Dijo, no, encontraría la manera. Dije, entonces puedes permitirte ahorrar el 10%. Solo tienes que encontrar la manera, como lo harías si no tuvieras opción. Verán, el problema no era su ingreso, el problema era su disciplina. Se había convencido de que no podía ahorrar cuando la verdad era que no quería ahorrar. Hay una gran diferencia entre no puedo y no quiero. Lo hermoso de la disciplina es que crea impulso. Cuando empiezan a cumplir una promesa consigo mismos, se vuelve más fácil cumplir la siguiente. Cuando empiezan a ver los resultados de sus disciplinas, quieren hacer más. Cuando empiezan a sentir ese respeto propio crecer, no quieren decepcionarse. Es como empujar un auto atascado. Al principio requiere todo lo que tienen solo para moverlo, pero una vez que empieza a rodar, se vuelve cada vez más fácil. Eso es lo que pasa con la disciplina. La parte más difícil es empezar. La parte más difícil es romper sus viejos patrones y crear nuevos. Pero una vez que tienen ese impulso, una vez que la disciplina se convierte en su configuración predeterminada, la vida empieza a ser más fácil, no más difícil. Ahora, aquí hay algo fascinante que quiero que entiendan. Cuando desarrollan disciplina en un área de su vida, se propaga a todas las demás. Es como trabajar un grupo muscular y descubrir que todo su cuerpo se fortalece. Cuando se disciplinan financieramente, notarán que sus relaciones mejoran. Cuando se disciplinan físicamente, notarán que su trabajo mejora. Cuando se disciplinan mentalmente, todo lo demás empieza a encajar. ¿Por qué?
Porque la disciplina no se trata de la acción específica, sino de construir la persona en que se están convirtiendo. Y esa persona se manifiesta en todas partes. Hablemos de dinero por un minuto, porque ahí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades. La disciplina financiera es realmente simple. La gente la complica porque no quiere hacer lo que es necesario. Aquí está la fórmula. Ganen más de lo que gastan e inviertan la diferencia. Eso es todo, pero la mayoría de la gente hace lo contrario. Gasta más de lo que gana y financia la diferencia. Ve algo que quiere y lo compra, ya sea que pueda permitírselo o no. Usa las tarjetas de crédito como si fuera dinero gratis. Hace el pago mínimo y piensa que está gestionando sus finanzas. Pero déjenme decirles algo. El prestatario es siervo del prestamista. Cuando deben dinero, no son libres. Trabajan para el banco, no para ustedes mismos. La disciplina financiera significa que se pagan a sí mismos primero. Antes de pagar cualquier factura, antes de gastar un solo euro en cualquier otra cosa, se pagan a sí mismos. Toman ese 10%, ese 15%, ese 20%, lo que puedan, y lo apartan, lo invierten, lo hacen crecer. Y esto es lo que pasa. Al principio, ni siquiera lo echan de menos. Se ajustan, se arreglan, viven con lo que queda. Y luego, un día, quizás 5 años después, quizás 10 años después, miran a esa cuenta y descubren algo increíble. Son ricos, no porque hicieron una fortuna, sino porque tuvieron la disciplina de ahorrar constantemente en el tiempo. Déjenme hablarles de la disciplina del tiempo, porque el tiempo es la única cosa que nunca podrán recuperar. El dinero pueden ganar más, las oportunidades pueden volver, pero el tiempo, una vez que se va para siempre. Y sin embargo, la mayoría de la gente trata el tiempo como si fuera ilimitado. Desperdician horas cada día en cosas que no importan. Pasan más tiempo planeando sus vacaciones que planeando su vida. Verán 3 horas de televisión, pero dirán que no tienen tiempo para leer. Harán scroll en su teléfono durante 1 hora, pero dirán que están demasiado ocupados para hacer ejercicio. No es estar demasiado ocupado, es ser indisciplinado con su tiempo. Esto es lo que aprendí de mi mentor. Dijo, Jim, trata tu tiempo como tratas tu dinero. Establece un presupuesto, contabilízalo e inviértelo sabiamente. Entonces empecé a rastrear mi tiempo. Anoté lo que hacía cada hora durante una semana. ¿Y saben lo que encontré? Estaba desperdiciando unas 3 horas al día. 3 horas son 21 horas a la semana. Es más de 1000 horas al año. Estaba dando 1000 horas de mi vida a nada, a actividades que no me hacían avanzar, no me hacían mejor, no añadían ningún valor a mi vida ni a la de nadie más. Fue un despertar. La disciplina del tiempo significa que protegen sus horas como si fueran preciosas, porque lo son. Significa que dicen que no a las cosas que no sirven a sus objetivos. Significa que apagan la televisión y toman un libro. Significa que se levantan 1 hora antes para trabajar en sus sueños. Significa que usan su pausa de almuerzo para aprender algo nuevo en lugar de revisar las redes sociales. Cada hora que tienen es 1 hora que pueden invertir para ser mejores o 1 hora que pueden desperdiciar. La elección es suya, pero deben entender que están tomando esa elección, lo realicen o no. Ahora, hablemos de relaciones, porque ahí es donde la disciplina se vuelve realmente interesante. Mayoría de la gente piensa que las relaciones deberían ser fáciles. Piensan que si tienes que trabajar en ellas, algo está mal. Pero eso es absurdo. Cada relación significativa requiere disciplina. Requiere la disciplina de escuchar cuando preferirían hablar, la disciplina de ser pacientes cuando preferirían tener razón, la disciplina de presentarse cuando preferirían quedarse en casa, la disciplina de alentar cuando preferirían criticar. Piensen en su matrimonio, si están casados, o en su relación con sus hijos o amistades. ¿Cuánto tiempo invierten en esas relaciones? ¿Cuánta energía ponen en mejorarlas? ¿O simplemente asumen que se cuidarán solas? Déjenme decirles algo. Las relaciones no se cuidan solas. Requieren atención constante, esfuerzo constante, disciplina constante. Tienen que disciplinarse para dejar el teléfono cuando su cónyuge les habla. Tienen que disciplinarse para pasar tiempo de calidad con sus hijos en lugar de simplemente estar en la misma casa.
Tienen que disciplinarse para llamar a ese amigo, para escribir esa nota o para presentarse cuando importa. Lo mismo aplica a su salud. Su cuerpo es el vehículo que los lleva a través de la vida. Si no lo cuidan, ¿dónde van a vivir? Pero la mayoría de la gente trata su cuerpo peor que su auto. Ponen basura en su cuerpo y esperan que funcione perfectamente. Nunca hacen ejercicio y se preguntan por qué siempre están cansados. Se acuestan demasiado tarde, duermen demasiado poco y se quejan de no tener energía. No es mala suerte, es falta de disciplina. La disciplina de la salud significa que tratan su cuerpo como si perteneciera a alguien que aman. Lo alimentan con buena comida, le dan descanso, lo mueven cada día. No lo abusan con el exceso, no lo descuidan con la pereza. Lo cuidan porque entienden que su salud es su riqueza. Sin su salud, nada más importa. Todo el dinero del mundo no les ayudará si no pueden levantarse de la cama para disfrutarlo. Y luego está la disciplina mental. Proteger lo que entra en su mente. Su mente es como un jardín. Todo lo que planten en él crecerá. Si plantan buenas semillas, obtendrán buenos resultados. Si plantan malas hierbas, obtendrán malas hierbas. Pero la mayoría de la gente deja que cualquier cosa entre en su mente. Ven las noticias durante 2 horas y se preguntan por qué están deprimidos. Se juntan con personas negativas y se preguntan por qué no pueden mantenerse positivos. Leen revistas de baja calidad y se preguntan por qué no tienen mejores pensamientos. Tienen que ser selectivos sobre lo que permiten en su mente. La disciplina mental significa que alimentan su mente como alimentan su cuerpo. Leen buenos libros, escuchan buenos programas, tienen conversaciones significativas, aprenden cosas nuevas, se desafían intelectualmente. No simplemente aceptan los pensamientos que surgen en su cabeza. Los examinan, los cuestionan, reemplazan los negativos por positivos. Disciplinan su pensamiento porque entienden que se convierten en lo que piensan la mayor parte del tiempo. Aquí está la verdad. La disciplina en cualquier área les hace mejores en todas las áreas. Cuando aprenden a controlar sus gastos, aprenden el autocontrol. Cuando aprenden a gestionar su tiempo, aprenden a gestionar su vida. Cuando aprenden a cuidar su cuerpo, aprenden a respetarse. Cuando aprenden a proteger su mente, aprenden la sabiduría. Todo funciona junto. No pueden ser disciplinados en una área y completamente indisciplinados en otra sin que eso afecte a todo. Se vuelven más disciplinados o menos disciplinados. Construyen carácter o lo destruyen. No hay término medio. La pregunta se convierte en cómo hacer de la disciplina un estilo de vida en lugar de algo que intentan durante unos días y luego abandonan. Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Están todos emocionados, hacen grandes compromisos y luego 3 días después están exactamente donde empezaron. La razón es simple. Intentaron cambiar todo de una vez. Querían una transformación instantánea, pero así no funciona la disciplina. La disciplina se construye un día a la vez, una decisión a la vez, una pequeña victoria a la vez. Aquí está lo que sugiero. Empiecen con una cosa, solo una. No intenten renovar toda su vida de la noche a la mañana. Elijan un área donde saben que necesitan más disciplina y empiecen por ahí. Quizás es levantarse 30 minutos antes, quizás es leer 10 páginas al día, quizás es ahorrar 50 euros a la semana, quizás es salir a caminar cada noche. Lo que sea lo suficientemente pequeño como para saber que pueden hacerlo, pero lo suficientemente significativo como para que importe. Y luego háganlo cada día, sin excepción, sin importar qué, sin importar cómo se sientan, sin importar qué más esté pasando, hacen esa cosa. Y esto es lo que pasa cuando cumplen ese compromiso consigo mismos cada día. Construyen momentum. Se demuestran a sí mismos que pueden ser disciplinados. Crean la prueba de que son el tipo de persona que hace lo que dice que hará. Y una vez que tienen esa disciplina sólida, una vez que se ha vuelto automática, entonces añaden otra. Y luego otra. Antes de que se den cuenta, han transformado toda su vida. No por un cambio masivo de la noche a la mañana, sino por pequeñas disciplinas consistentes practicadas en el tiempo. Déjenme hablarles del poder de la mañana. Si ganan la mañana, ganan el día. Lo que hacen en la primera hora después de despertarse dan el tono para todo lo que sigue. Entonces, aquí está mi desafío para ustedes. Disciplínense para hacer la cosa más difícil primero. Lo que sea que han estado evitando, esa cosa que saben que tienen que hacer y siguen postergando,
hagan esa cosa primero. Antes de revisar sus correos electrónicos, antes de hacer scroll en su teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, hagan la cosa difícil primero. Cuando hacen eso, todo lo demás se vuelve más fácil. Ya ganaron. El resto del día es solo un bono. Ahora déjenme hablarles de los reveses porque van a ocurrir. Van a tener días en que se equivocan, días en que no siguen el plan, días en que la disciplina sale volando por la ventana. Y esto es lo que deben entender. Eso no significa que hayan fracasado, significa que son humanos. La pregunta no es si tendrán reveses, la pregunta es ¿qué harán después del revés? ¿Lo usarán como una excusa para rendirse o lo usarán como una lección para mejorar? La disciplina no se trata de la perfección, sino de la consistencia. Se trata de levantarse una vez más de las que cae. Cuando se saltan un día, no se castiguen por eso. Simplemente asegúrense de no saltarse 2 días seguidos. Vuelvan al buen camino inmediatamente. Las personas exitosas no son las que nunca fracasan, son las que nunca se rinden. Son las que tienen la disciplina de volver a empezar tantas veces como sea necesario. Aquí hay algo más que ayuda. Hagan seguimiento de su progreso. Escríbanlo. Lleven un diario. Marquen los días en un calendario. Hay algo poderoso en ver crecer su racha de coherencia. Los motiva a continuar. Les da ganas de no romper la cadena. Y cuando miran hacia atrás después de 6 meses, después de 1 año, y ven todos esos días en que se presentaron e hicieron lo que dijeron que harían, es increíblemente poderoso. Es la prueba tangible de que están cambiando, creciendo, convirtiéndose en alguien diferente. Y déjenme hablarles de las personas con las que pasan el tiempo, porque importa más de lo que creen. Se convierten en las personas con las que se asocian. Si se juntan con personas disciplinadas, su disciplina se les contagiará. Si se juntan con personas indisciplinadas, su falta de disciplina los arrastrará hacia abajo. Así es como funciona. Entonces deben tener cuidado con a quién dejan entrar en su vida. Busquen personas que vayan a donde quieren ir. Busquen personas que hagan lo que quieren hacer. Busquen personas que los desafíen a ser mejores y pasen tiempo con ellas. Aquí está lo hermoso de la disciplina que nadie les dice al principio. Después de un tiempo, ya no se parece a la disciplina. Se parece a quiénes son. La cosa que era difícil se vuelve automática. La cosa que tenían que obligarse a hacer se convierte en algo que quieren hacer. La disciplina se convierte en su configuración predeterminada. Y cuando eso sucede, la vida se vuelve mucho más fácil. Ya no luchan contra sí mismos, ya no combaten sus hábitos, simplemente viven en alineación con quien quieren ser. Déjenme dejarles con este pensamiento. Su vida hoy es la suma de todas sus decisiones hasta este punto. Cada elección que han hecho, cada disciplina que han practicado o descuidado, los ha llevado a donde están ahora mismo. Y aquí están las buenas noticias. Su vida mañana será la suma de las decisiones que tomen a partir de hoy. No pueden cambiar el pasado, pero absolutamente pueden cambiar el futuro. Y comienza con una elección disciplinada ahora. Este momento. ¿A qué van a disciplinarse a hacer hoy, por lo que su yo futuro les agradecerá? ¿Qué pequeña acción van a emprender hoy que, repetida en el tiempo, transformará completamente su vida? No esperen el momento perfecto, no esperen sentirse motivados, no esperen que las circunstancias sean ideales. Comiencen ahora, comiencen hoy, comiencen con una pequeña disciplina y vean qué pasa. Vean cómo se construye, vean cómo crece, vean cómo lo cambia todo. Porque ese es el poder de la disciplina. No en un esfuerzo masivo, sino en pequeñas acciones coherentes repetidas día tras día tras día. Así es como construyen una vida que vale la pena. Así es como se convierten en la persona que estaban destinadas a ser.